recordar la historia de la recuperación de nuestra organización. La verdad que en esta parte de mi vida, estar hoy acá con todos ustedes, es parte de todo lo que uno venía pensando. Cómo uno va a llegar en la vida, ¿no es cierto?, en esta organización, siguiendo y haciendo cosas como las pensábamos en el 84. Pero yo acá veo caras como, bueno, Noelia, los compañeros, porque en esa etapa muchos no nos conocíamos. No nos conocíamos. Sí sabíamos lo que queríamos, qué sindicato, pero no nos conocíamos. Pero queríamos ganar el sindicato contra esa banda que había ahí adentro, porque era una banda. Era una banda que nos perseguía, Carlito se debe acordar. No podíamos ni hablar. Horvath fue un tipo que un día nos juntó y nos dijo: muchachos, atención, hay que bancar esto porque hay militares para 20 años. ¿Vos te acordás? A la mierda, dijimos nosotros. ¿A dónde nos quiere llevar este tipo? Así dejó el sindicato. Entonces, cuando uno recuerda los compañeros que no están, con los han nombrado, Germán, Carlos, el mismo Quagliaro, se decía, yo me acuerdo, que en el Consejo Directivo Nacional iba a comer asado el almirante Macera. Cuando uno escuchaba esas cosas, decía, ¿qué pasó en nuestro sindicato? Y ahí cuando nosotros, que militábamos en esa época, decíamos, tenemos que recuperar el sindicato. El primer objetivo que nosotros habíamos planteado era recuperar la capital federal. Nosotros teníamos el comando electoral en la calle Córdoba, ¿te acordás ahí, Carlos? Vos te acordás también. Y los compañeros telefónicos de la lista marrón colaboraron con nosotros para tener la información de todo el país. Y son anécdotas que por ahí hoy no se pueden hacer. Por eso dijimos, contemos anécdotas. Los compañeros telefónicos, nosotros teníamos ahí, en ese local, teníamos como 40 teléfonos. Eran todas líneas que sacaban los compañeros telefónicos, que dejaban algunos vecinos sin teléfono, y recibíamos la información antes que el Consejo Directivo. Y nosotros nos enteramos, antes que el Consejo Directivo Nacional, que habíamos ganado las elecciones. Y termino. Y nos fuimos a festejar a la calle Constitución, donde teníamos la agrupación. Y eso se hacía todo a pulmón, porque venían compañeros que te traían la resma para escribir. Yo me traje una máquina de escribir de un amigo mío que le dije, en 10 días te la devuelvo, y no se la trajimos más, una Olivetti vieja. Era así, era todo a pulmón. Y sigo insistiendo, me van a tener que aguantar unos cuantos años más. Gracias, compañero. 30 años, y lo que pasó antes también, antes del 84 también, ¿no? Ahí está Nieves, una autora de lo que era Musace. Alberto Giudice, por acá. Vía Navegable es la historia donde nace ATE. Allá en el año 25 era un lugar de producción, gente trabajadora, gente de astillero, y con muy castigada. La gente de Puerto siempre fuimos muy castigados. Es el último lugar que queda de producción dentro del Estado. Así le va ahora a la isla de Marchi, también la quieren hacer desaparecer. No van a poder, vamos a tratar de subsistir. ATE, cuando uno entra a ATE, hace esa ventanita que se abre cuando uno llega, es la fuerza que uno después recupera, la transmite a los jóvenes, a los hijos. El compañero Quagliaro, exiliado después del 74, cuando lo expulsan de ATE, el refugio era la isla de Marchi. Así que hay una mística dentro de lo que es la isla de Marchi, y eso se expresa, y me encanta que haya crecido a un número tan grande de afiliados. Una vez creo que Julio Fuente dijo que esto hay que disfrutarlo con alegría, ¿no es cierto? Uno tiene que expresar la lucha, pero tiene que expresar la alegría. Así que en base a eso es un festejo, y que haya alegría y lucha, por supuesto. Gracias. Gracias, compañeros y compañeros. Yo vengo de salud, por la duda. Hospital Borda, con Nieves, con Ibarra, el Moyano, Talleres Protegidos, era nuestro pequeño
ahí alrededor de la calle Bransen era nuestro lugar. Los viejos tenemos la tendencia a hablar del pasado, y es normal. Pero digo, para abreviar, hay un libro que se está haciendo de Anusate, que se está terminando, y se está haciendo inclusive una película, porque el otro día estaban filmando en el Colegio Nazaret, que es donde nosotros nos constituimos. La primera reunión nacional donde constituimos Anusate es en Nazaret. Y lamentablemente, pero con gran alegría, hoy tenemos a las madres, lo hicimos en el mismo lugar que secuestraban a las madres por la delación del traidor de Astiz, el sinvergüenza ese. Ellas estaban en la iglesia, lo nuestro fue el día siguiente, nosotros nos enteramos ahí. Y nosotros en el Colegio Nazaret, que durante mucho tiempo fue un reducto. Yo les quiero decir que cuando hoy estábamos aquí viéndolos, nosotros los conocimos muy niños a ustedes. Y yo lo que yo pensaba, ese 8 de diciembre de 1977, si es que nosotros los parimos a ustedes nos parieron a nosotros. Porque desde ese momento... Ahí le entregamos el premio, o celebramos el premio de Adolfo Pérez Esquivel, que la dictadura había tratado de desconocer cuando le entregaron el Premio Nobel de la Paz, y siempre ese colegio, tanto que le pusieron una bomba, terminó con una bomba el colegio, ese colegio había sido nuestro reducto. Yo por eso hoy estoy muy contento, por dos cosas: de ver a mis dos secretarios generales, a Julio Fuentes, secretario general del Consejo, y a José Luis Mataza, secretario general de Capital. Ahora, más allá de la historia, más allá de las celebraciones, ¿cuáles eran los fundamentos nuestros? Queríamos, yo soy uno de los expulsados, ¿no? de los expulsados en el periodo de Horvath, que no nos podíamos presentar a elecciones, pues estábamos expulsados del gremio. 4 meses antes de las elecciones nosotros no podíamos ser candidatos, ni Víctor, ni Germán, ni Andrés Pérez, ni Esbarbati, ni yo. Creo que fuimos los 5 expulsados. Víctor era miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos antes de asumir el sindicato. Veníamos en el movimiento Los 25, formábamos parte como agrupación de la CGT Brasil, que era la que encabezaba Ubaldini en la época de la dictadura. Es decir, que lo nuestro era, y es todo un símbolo, no solo la lucha de recuperar el sindicato, también recuperar la democracia. Y le dábamos a esta lucha un carácter para crear un nuevo Estado, que eso sigue vigente. Nosotros tenemos que recuperar el Estado en el buen sentido, un Estado que tiene que estar al servicio de los intereses, no solo de los trabajadores, que es nuestro deber defender esos derechos, sino de la sociedad argentina, un Estado capaz de encarar las grandes transformaciones que tiene que hacer este país, que lamentablemente nos estamos demorando y otros países van progresando. Entonces, en este concepto era recuperar el gremio, defender a los trabajadores, pero comprometernos también con la democracia, con la reformulación de un Estado y soñando siempre con una sociedad diferente. Una sociedad sin explotados y sin explotadores. Una sociedad que tiene que estar al servicio fundamentalmente de los trabajadores, que son los que crean la riqueza en este país. Y yo termino diciéndole un valor que tenemos que preservar. Lo primero que nos identifica a todos los que estamos acá, y algunos, miles que no están acá, es que tenemos un sentido de clase. Nosotros somos trabajadores del Estado para defender los derechos de nuestros trabajadores y para recuperar un Estado al servicio del pueblo. Esto es lo que nos unifica. Después tenemos divergencias ideológicas, de evaluación política, coyunturales. Esas divergencias tenemos que saber procesarlas, porque en esto está el corazón de Anusate, en un clima de responsabilidad, de fraternidad, de respeto al otro, de decir, somos un gremio democrático y la democracia empieza por respetar la opinión de todos. Ustedes tienen que saber que muchas veces que las listas minoritarias no conseguían los avales, desde Anusate le prestábamos avales para que se presenten. Nunca nos gustó que haya lista única, que todo el mundo tenga derecho. Entonces, no nos olvidemos, los adversarios coyunturales no son los enemigos. Nosotros somos todos compañeros. Tenemos un análisis diferente, podemos tener posiciones, candidatos, preferencias, y es normal.
pero eso lo tenemos que saber dirimir con respeto y no olvidarnos que ATE está fundamentalmente para servir a los trabajadores. Gracias y a celebrar. Bueno, compañeros, hoy en este día tan especial para todos los trabajadores estatales, aún los que todavía no se dieron cuenta y no se afiliaron a ATE, yo tengo la suerte de haber nacido en una ciudad industrial, obrera, en esa época, que era Rosario. Entré a trabajar en la fábrica militar de Fraile y Beltrán, y está acá con nosotros el compañero que ganó la elección, cuando ganamos la elección nacional. En Borghi ganamos, yo no me voy a olvidar nunca ese número, 980-12. Fue el lugar donde proporcionalmente más cantidad de votos se sacaron. ¿Y por qué quiero recordar esto? Porque en esta suerte que yo le digo que tuve, estar en Rosario me permitió conocer a dirigentes de la talla de Héctor Cuagliaro, de Mario Aguirre. Y yo me acuerdo una vez, un grupo de periodistas le preguntaban a Héctor Cuagliaro cómo había armado el rosariazo. Y Cuagliaro, con la inteligencia que tenía y la capacidad que tenía, le dijo: yo en realidad lo que hice fue organizar los plenarios obreros populares, o sea, se juntaban los estudiantes secundarios de la universidad y los trabajadores. Y terminó Héctor diciendo: en definitiva, lo que yo hice fue estar a la altura de las circunstancias. Y ser de Anusate es estar a la altura de las circunstancias. Y ser de Anusate es saber que el sindicato que necesitamos se construye todos los días y en cada momento, defendiendo aquellos principios que nos hicieron grandes, que fue ser plural, lo que decía Carlos Custer. No importa que tuviéramos alguna idea distinta, lo que teníamos era un objetivo distinto, un objetivo único, conciencia de clase, porque los que no tienen conciencia de clase y están en un sindicato, en definitiva terminan siempre justificando que algo hubo que hacer aunque no sea lo que se debía. Y entonces da lo mismo si el gobierno es democrático o si el gobierno es dictatorial. Estos tipos a lo que se le ganó el gremio, de entregar una medalla así grandota a Isabel Martínez de Perón cuando ATE cumplió 50 años, pero también comían con más cera que el tipo que la metió en cana. Esto es el colaboracionismo. Y estas prácticas siguen presentes en nuestro movimiento obrero y en nuestra clase. Entonces estamos en tiempo de seguir estando a la altura de las circunstancias y pelear contra todos aquellos que creen que la solución de los problemas de nuestra clase van a venir de otro lugar que no sea del seno de la misma clase. Esto nos permitió hacer lo que hicimos, y yo además le quiero agradecer a los compañeros de Capital. Y le quiero agradecer porque después de que asumimos y esto y toda la pelea que hicimos con Germán y logramos el convenio, yo pude haber sido el primer secretario gremial de ATE que firmaba un convenio colectivo. Pero el plenario de Capital dijo que ese convenio no se podía firmar. Y estoy muy orgulloso de haber pasado a la historia siendo un dirigente que respetó un plenario y que cumplió con el mandato de los trabajadores. Muchas gracias.